bienvenidos a este canal. En esta ocasión les traigo esta lectura de cartas que trata con Zendaya y Tom Holland. Voy a hacer dos preguntas. ¿Cuál es la situación actual de Zendaya y Tom Holland? Y cuál es el futuro entre los dos. Así que pregunto, ¿cuál es la situación actual entre Zendaya y Tom Holland? Situación actual entre Zendaya y Tom Holland. Por favor, denme un mensaje. Situación actual entre Zendaya y Tom Holland. Situación actual entre Zendaya y Tom Holland. ¿Qué mensaje pueden darme? Gracias. Situación actual entre Zendaya y Tom Holland. Situación actual entre Zendaya y Tom Holland, por favor. Gracias. Situación actual entre Zendaya y Tom Holland. Situación actual entre Zendaya y Tom Holland, por favor. Denme un mensaje. Situación actual entre Zendaya y Tom Holland. Gracias. No sé. Bueno, la situación actual entre Zendaya y Tom Holland es que hay un proyecto que están ellos involucrados. Puede ser que esta situación ya no se va a dar. Ellos estaban, había un cierto proyecto en el futuro en el cual los dos iban a estar involucrados, pero esto ha cambiado. Situación entre ellos. Eh, Veo yo que no hay mucho entre ellos. Zendaya y Tom Holland, ellos no, como que no se comunican, como que no están, no tienen mucho que ver, pero sí tienen buenas memorias de los dos, porque los dos son como que son muy compatibles en lo que tiene que ver con el trabajo, con la forma como piensan, con la forma como les gustan las cosas, pero más allá de eso no tienen ningún interés, no veo cartas aquí de interés. Ellos están pensando, como ya dije, esta situación que había un proyecto entre los dos que estaban esperando que se diera, pero por el momento, por motivos que solamente ciertas personas conocen, no se va a dar. Pero alguien está pensando que quieren hacer algo con Tom Holland y Zendaya porque saben que los dos son personas que se llevan bien, que trabajan muy bien y que al público les gusta verlos juntos, pero en lo personal ellos no veo yo que haya mucha química, o por lo menos no la hay en el momento. Los dos no están pensando no veo yo que haya algo que los una. Nada más trabajo. Si se trata de cuestiones de trabajo, entonces sí, Zendaya y Tom Holland se llevan bien. Pero por el momento ese proyecto que alguien está planeando no se va a dar.
por este momento, pero sí alguien tiene en mente hacer algo con ellos dos. Hay un proyecto que ellos ya conocían, pero este proyecto se ha cancelado por el momento y pueda que haya alguien está pensando hacer algo con ellos, está planeando hacer algo para recuperar algo, para no sé, cómo crear interés en la gente. Entonces, como saben que Zendaya y Tom Holland se llevan bien, alguien va a crear una situación en la cual los van a reunir a los dos, pero tiene más que todo que ver con trabajo. Ahora quiero hacer algo más profundo, así que voy a preguntar las mismas preguntas que quiero ver, he preguntado en el pasado acerca de... Voy a hacer dos grupos de cartas para que tengamos un poco más de información acerca, pero por el momento la relación entre Zendaya y Tom Holland más que todo tiene que ver con laboral, cuestiones de trabajo, porque los dos son personas muy responsables, los dos se entienden y como empleados o trabajando en las películas son perfectos. A los directores o a las personas que hacen películas, proyectos por el estilo, les gusta mucho trabajar con estos dos personajes porque son personas muy profesionales. Eso es lo que veo. Entonces voy a preguntar ahora, ¿qué piensa Zendaya de Tom Holland? ¿Qué piensa Zendaya de Tom Holland? Por favor, denme un mensaje acerca de lo que piensa Zendaya de Tom Holland. Mensaje, por favor, de lo que piensa Zendaya de Tom Holland. Gracias. Zendaya de Tom Holland. Ahora voy a preguntar qué piensa Tom Holland de Zendaya. ¿Qué piensa Tom Holland de Zendaya? Ups. ¿Qué piensa? ¡Ah! ¿Qué piensa Tom Holland de Zendaya? Estas cartas están locas. Okay. ¿Qué piensa Tom Holland de Zendaya? Creo que es Tom Holland, no sé, la energía que me viene es muy positiva, veamos. Ok. Tom Holland de Zendaya. ¿Qué siente Zendaya por Tom Holland? ¿Qué siente Zendaya por Tom Holland? ¿Qué siente Zendaya por Tom Holland? Muy bien. ¿Qué siente Tom Holland por Zendaya? Gracias. ¿Qué quiere Zendaya para el futuro con Tom Holland? ¿Qué le gustaría a Zendaya para el futuro con Tom Holland? ¿Qué le gustaría a Zendaya para el futuro con Tom Holland? ¿Qué le gustaría a Zendaya para el futuro con Tom Holland? Gracias. ¿Qué le gustaría a Tom Holland para el futuro con Zendaya? ¿Qué le gustaría a Tom Holland para el futuro con Zendaya? Por favor, dame un mensaje. Gracias. ¿Y qué es lo que va a pasar en el futuro? Según el punto de vista de Zendaya con Tom Holland, ¿qué va a pasar? En el futuro. Tom Holland, Zendaya, por favor, ¿qué va a pasar? Gracias. Tom Holland con Zendaya en el futuro, ¿qué va a pasar? Gracias. Muy bien, empezamos. ¿Qué piensa Zendaya de Tom Holland? Zendaya piensa que Tom Holland es un poco
como que a Tom Holland no le gusta, como que es una persona muy privada, es una persona muy secretiva, es una persona un poco introvertida, es alguien que le gusta estar solo, no le gusta mucho estar en convivir con la gente, a él le gusta, quizá pueda ser un poco tímido también, porque no le gusta mucho estar en grupos, a él le gusta estar solo, a él le gusta estar, es solitario, a él le gusta estar solo, él prefiere tener una o dos personas con él y no le gusta estar en grupos grandes de personas, según ella piensa que él le gusta estar solo, que es una persona muy carismática, es una persona que tiene mucha fe, es muy optimista y él siempre está viendo hacia el futuro, es una persona que tiene mucha fuerza de voluntad y que siempre dice que, o por lo menos eso es lo que ella piensa, que es una persona que siempre está concentrándose en qué puede hacer ahora para poder entonces crear algo en el futuro. Él siempre está creando algo, según Zendaya, alguien muy positivo. También es una persona que no le gusta seguirle los pasos a nadie, no, él no le gusta como copiarle a los demás, ni las ideas, ni la forma de ser, ni nada que ver, le gusta ser una persona muy original, le gusta hacer solamente lo que a él le gusta. Entonces Zendaya piensa que es una persona muy libre, es una persona muy creativa, muy abierta, que no le gusta seguir patrones, a él le gusta crear patrones, no seguirlos. Eso es lo que ella piensa de él. ¿Qué es lo que siente por él? Zendaya, ella lo ve como un amigo, porque ella siente que Tom es una persona muy positiva que a ella la hace sentir bien estar en su compañía, porque los dos son, quizás se entienden, quizá él es juguetón, él le gusta decir, por esta misma forma de que no le gusta seguir patrones, que le gusta hacer lo que quiere, pueda que se presente como una persona muy divertida, muy eh, cómica, entonces la hace sentir bien, su presencia la hace sentir bien, pero sentimientos más profundos que eso no tiene. Entonces yo podría decir que Zendaya ve a Tom Holland como un amigo, porque esos son los sentimientos que tiene. A ella le gusta disfrutar de su compañía, pero no busca estar en compañía de él, sino que si se da bien y si no igual, porque es una persona que ella considera positiva, es una persona que es agradable, entonces a ella le gusta pasar tiempo con él, pero sentimentalmente no siente nada por él. En el futuro, ¿qué le gustaría a Zendaya que sucediera entre los dos? Básicamente lo que a ella le gustaría es que esta situación de que quizás se mantienen un poco alejados, a ella le gustaría quizá que no fuera así, le gustaría que las cosas cambiaran para que así él no, porque ella siente, como ya dije, que es una persona un poco solitaria, entonces como que ella quisiera que él saliera de esto, que dejara esta soledad en la cual le gusta estar y que se fuera un poco quizá más accesible a la gente. Eso es lo que yo veo que a Zendaya le gustaría, que Tom se hiciera más accesible, porque por el momento él como que se mantiene un poco alejado, como que no le gusta mucho interactuar con la gente, entonces eso es lo que ella quiere que él cambie de ser para que así salga de esta situación en la que él se mantiene, que cree que está a solas es mejor y a ella le gustaría que él fuera un poco más accesible. Eso es lo que le gustaría. ¿Qué es lo que va a pasar entre ellos en el futuro? Por el momento, ella, como ya dije anteriormente, había un proyecto en el cual ellos iban a estar involucrados, pero por el momento no se está dando. Entonces, lo que ella quiere que pase en el futuro es que suceda esta nueva oportunidad en la cual los dos puedan trabajar. Eso es lo que Zendaya quiere para el futuro con Tom Holland, tener la oportunidad de trabajar con él de nuevo. Muy bien, ahora veamos qué es que las cartas, qué mensajes pueden decirme las cartas acerca de lo que piensa y siente y todo esto. Tom Holland con Zendaya. Vamos. ¿Qué piensa Tom Holland de Zendaya? Que Zendaya es una persona muy inteligente, que es una persona que es una persona muy inteligente. Él la considera
muy inteligente, muy interesante. Zendaya tiene mucho que dar, es una persona muy talentosa, es una persona que él admira mucho porque tiene muchos talentos, mucho conocimiento, de alguien que es muy profesional y sabe hacer las cosas bien. Él también piensa que Zendaya tiende a veces a quedarse estancada en el pasado y él es muy positivo y le gusta ver más allá al futuro, según las cartas. Y según él, Zendaya tiende a estar un poco más al pasado, como que tiende a querer, como que es nostálgica, más o menos, como que a ella le gusta estar en el pasado. O puede ser que haya algo en el pasado entre los dos que, mm, que, en, que a él no le gusta, no le gustó, algo que tiene que ver en el pasado que no le gustó y que tiene que ver con, no sé, hay algo aquí que él piensa acerca de ella, como que ella se dejó llevar por alguien o le hizo caso a alguien o actuó de cierta forma porque alguien más la estaba presionando para que actuara así. Entonces eso a él como que no le gustó. Entonces quizá desde el punto de vista de Tom, él tiende a pensar que quizás Zendaya es un poco más, se deja como llevar por los demás. Deja que otras personas la presionen para que y ella termina haciendo algo que otros quieren que haga, pero que ella quizá no ha querido hacer. Entonces eso es algo que él, como que él tiene algún cierto tipo de resentimiento porque quizá algo así se dio entre los dos. Puede ser que Zendaya hizo algo que alguien más le dijo que hiciera y él se dio cuenta que no era necesariamente ella la que había iniciado esto, entonces eso no le causó mucha gracia porque a él no, en el punto de vista de él personal, él no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, entonces al ver que otra gente tal vez sí se deja llevar por los demás, a él le causa un cierto tipo no sé, molestia. Pero él piensa que ella es una persona muy inteligente, pero si tiene algún pequeño resentimiento con ella porque ella hizo algo pasándose por la presión que alguien más eh, puso en ella. Entonces su actuación tal vez no le gustó porque la actuación que tuvo era porque alguien más le había dicho. Pero él considera que ella es muy inteligente. ¿Qué siente entonces Tom Holland por Zendaya? Veamos. Ok. A Tom Holland le gusta mucho Zendaya. A Tom Holland le gusta Zendaya, le gusta su físico, le gusta su forma de ser, le gusta cómo ella se expresa, le gusta cómo ella, le gusta todo lo que tiene que ver con Zendaya, pero no en una forma emocional, sino que en una forma más, ya ustedes me entienden, en una forma más sexual. Esa es la forma, porque él la encuentra muy atractiva. Le gusta todo acerca de Zendaya a él le gusta. Pero claro, estas cosas él se las va a guardar en secreto porque él sabe que no es el momento, no es el tiempo, no es... Al ver quizá la forma como ella actúa, no quisiera tener algo que ver con ella en serio, sino que lo que tiene él es nada más, son cosas físicas, son sentimientos físicos, porque a él le gusta, obvio. Entonces, eso es lo que él siente por ella, le gusta, pero no es amor, es otro tipo de gusto, el gusto, eh, ya me entiendo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, bueno, ya lo dije, que me entiendo, perdón. No es que me entiendan, ya lo dije, que le gusta, que le gusta, ya. Le gusta todo lo que tiene Zendaya, así que eso es lo que él siente por ella. ¿Qué es lo que le gustaría que pasara en el futuro? Oh, Tom, le gustaría tener una aventura con ella. Eso es lo que le gustaría tener, una aventura, porque después quiere que pase algo entre ellos, pero después que se dejen. Entonces, nada más una aventura lo que quiere tener con ella, porque le gusta, pero no es nada serio. Entonces, como ya dije anteriormente,
que cuál era la situación actual entre ellos, ¿no? Que no había nada físico, no había nada emocional, claro, porque todo lo que existe es físico y lo que él quiere es tener una aventura, pero después dejarse. Eso es lo que a él le gustaría. ¿Qué es lo que va a pasar entre ellos? Hmm, Eso está raro. Algo en el pasado que no se dio regresa o algo que causó algún tipo de problema o incomodidad en el pasado regresa y esto le trae a él alegría. Bueno, lo podemos decir como vimos anteriormente, que hay un cierto, es el proyecto ese del que estoy viendo, que algo ha sucedido con este proyecto que ha hecho que no se dé por el momento, pero en él lo que va a pasar es que esto se va a dar y esto es lo que le está dando a él alegría, porque va a volver a estar con ella. Pero como ya dije, no, no son emociones de amor, no son sentimientos puros, son sentimientos de por ahí, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que va a pasar entre ellos. Se van a volver a reunir y esto le va a dar a Tom mucha alegría porque como ya dije, lo que a él le gustaría tener es una relación, es una aventura con ella. Bueno, eso es lo que veo para los dos. Espero les haya gustado esta lectura y nos vemos en la próxima. Hasta luego.